Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Me escuchan, por favor? Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, jóvenes, tenemos ahora la parte de la exposición, así que vamos a dar paso porque no tenemos mucho tiempo. El tiempo es limitado, así que por favor prepárense, ténganlo listo. En este momento voy a darles la posibilidad para que puedan compartir el grupo número 1 sobre las compañías en nombre colectivo y comandita del señor Carvajal, por favor. Carvajal, Chávez, Pazmiño, Pozo, Inca. Buenos días, economista. Ya le presento. A ver. Los miembros del grupo abren sus cámaras, por favor. ¿Están presentes ya todos? El señor Chávez. Buenos días, economista. Buenas. El señor Carvajal. Presente, economista. Pazmiño. Presente, ingeniero. Abra la cámara, por favor. Pozo. Y el señor Inca. Bien, comiencen, por favor. Ahí se puede. No todavía. A ver, ahí. Ya listo. Ya, economista. Empiezo nomás. Ya. Empiezo nomás, economista. No sé si me escucha. Creo que está apagado el micrófono. Perdón. Empiece nomás. Ya, listo. Buenos días, economista. Nosotros somos del grupo 1 y vamos a hablarles sobre compañías de nombre colectivo, compañías en comandita simple y dividida por acciones. Nosotros estamos conformados por Andrés Chávez, Andrés Carvajal, Paul Inca, Kevin Pazmiño y Luis Pozo. En este momento nosotros le vamos a hablar sobre las compañías de nombre colectivo. Puedes pasarle eso. Ya, bueno, ¿qué es la compañía de nombre colectivo? Esto es cuando se contraen dos o más personas que hacen el comercio bajo una razón social. ¿Qué queremos decir con esto? Es que cuando dos o más personas están en la posibilidad de ponerse a alguna compañía, usan un nombre en el que ellos pueden ser identificados legalmente. En este tipo de nombre puede contener algún nombre del socio y acompañado de la palabra y compañía, o puede estar conformada por un solo nombre que represente a todos los demás. Esto lo dice el artículo número 36 de la Ley de Compañías. Siguiente. Ya. Lo primero que nosotros debemos hacer cuando se hace una compañía colectiva es hacer un contrato de la compañía. Este contrato de la compañía se le hace en escritura pública. ¿Qué quiere decir esto? Es que se le llama una asamblea a todos los socios y en ella se empiezan a escribir todas las estipulaciones con las que se va a conformar. Lo primordial y lo principal que debe estar en este contrato son los nombres, nacionalidad y domicilio de los socios, la razón social, objeto y domicilio de la compañía, que es el nombre con el que les va a representar,
el nombre de socios autorizados para obrar, administrar y firmar por ella. Es decir, se elige, como decir, a los representantes de todos los socios. Otro es el aporte entregado por entregarse por cada uno de los que van a conformarlo y el tiempo de duración de esta. Pásale a la siguiente, por favor. Ya, lo primordial aquí es saber quiénes pueden conformarlo y cuánto capital pueden formar. Según el artículo 42, las personas que tienen la capacidad para comerciar pueden unirse a este tipo de compañías. Si es que son menores de edad, van a necesitar hacer un trámite especial donde se les autorice tener una parte un aporte a la compañía. Además de eso, el capital que cada uno debe entregar debe ser mayor al 50% de lo que se estipula que tiene el capital. Es decir, se debe pagar al menos por lo menos el 50%. Eso sería de mi parte. Yeah. En la parte administrativa vamos a ver cómo está organizada esta compañía, cómo se administra esta compañía. Bueno, esto está tomado desde los artículos 45 hasta el 52, la parte administrativa y de la sociedad. Bueno, entonces tenemos que los socios tienen la facultad de administrar la compañía y firmar por ella, siempre y cuando todos los socios den el consentimiento para realizar esta acción. La elección de los administradores también se realiza por el acuerdo entre todos los socios. Los administradores llevan la contabilidad y las actas de la compañía en la forma establecida por la ley. Esto debe ser, los administradores deben entregar un informe completo de las actividades que se están llevando para tenerlo actualizado y poder llevar la contabilidad entre los administradores. Los administradores están autorizados para realizar los contratos necesarios para el cumplimiento de su deber. Siempre y cuando igual exista un consenso entre todos los socios y se dé el permiso necesario para realizar estos contratos. En el caso de que se quiera delegar a otra persona, miembro del socio, a que realice esta actividad, igualmente se debe pedir a través de una reunión, un consenso y dar delegar el trabajo a alguno de los socios que conforman la compañía. También se realiza una rendición de cuentas por periodos semestrales por parte de los administradores de la gestión que se realizó en el periodo que estén. En la parte de los socios, bueno, aquí tenemos las obligaciones que tienen como socios de una compañía, que sería pagar el aporte como rige en el contrato. No pueden admitir a un nuevo socio a menos que los demás socios estén de acuerdo en el contrato y que permite esta acción. No pueden modificar el contrato social sin el consentimiento de todos los socios. Este contrato social se refiere a las normativas de la contratación. Ya, también tenemos no tomar interés en otra compañía ni hacer gestiones por su propia cuenta sin el consentimiento de todos los socios, es decir, no trabajar en beneficio de, digamos, otras compañías o en beneficio de su cuenta misma, porque al final todos los beneficios que se realizan, ya sea por su cuenta o por cuenta o por otra compañía, son los beneficios de los socios propios de la compañía de donde salió este socio. Bueno, participar esas fueron las obligaciones, estas son los deberes que tienen, los permisos que tienen los socios en las compañías por nombre colectivo, que son participar de las deliberaciones y resoluciones de la compañía, controlar la administración y votar en designación de los administradores,
y adquirir el conocimiento de las utilidades para posteriormente hacer los respectivos cambios o trabajos. Listo, entonces vamos a continuar con los demás compañeros. Ya. Nosotros vamos a hablar sobre la comandita simple y por acciones. Ya, el contrato por compañía en comandita simple se puede dar entre dos o más personas que unen sus capacidades o industrias para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. El domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine en el contrato constitutivo de la misma. La razón social. Bueno, la compañía en comandita simple existe bajo una razón social y se contrae entre uno o varios socios, solidarios e ilimitadamente responsables. Puede existir otros socios, pero simplemente son suministradores de fondos, a los que se los llama socios comanditarios, cuya responsabilidad está limitada al monto de sus aportes. La razón social con cual se presentará la compañía será el nombre de uno o varios de los socios, solidariamente responsables, al que se le agregará siempre la palabra compañía en comandita, escrita por sus letras o abreviaturas que comúnmente se suelen utilizar S. en C. Ya, la Constitución. La compañía en comandita simple se constituirá en las mismas formas y con los mismos solenoides que nos señalan para la compañía de nombre colectivo. El contrato de la compañía en comandita simple se celebra por escritura pública. La escritura pública de formación de la compañía es aprobada por un juez de lo civil, el cual ordena la publicación de un extracto de esta por una sola vez en uno de los periódicos con mayor circulación en el domicilio de la compañía, y también debe inscribirse en el registro mercantil. Ya, los requisitos para la inscripción al registro mercantil son: 1. Presentar al menos 3 testimonios de la escritura pública de la Constitución. 2. Cada testimonio deberá tener la copia certificada de la providencia probatoria dictada por el correspondiente juez de lo civil. 3. Cada testimonio debe tener el original de la publicación por la prensa del extracto de la escritura pública de la Constitución. Y 4. Si la compañía se constituyere con la aportación de algún mueble, la escritura deberá inscribirse en el registro de la propiedad primero, antes que en el registro mercantil. Ya, el capital. El socio comanditario no puede llevar en vía el aporte a la compañía su capacidad de crédito o de industria. Y el socio comanditario no podrá ceder ni traspasar a otras personas sus derechos en las compañías ni sus aportaciones sin el consentimiento de los demás, en cuyo caso procederá a la suscripción de un nuevo escrito social. A continuación, mi compañero. Listo, continuamos con el artículo 64 de la compañía en comandita simple, que es en la sección de administración. Menciona que en una compañía en comandita simple, si hubiera 2 o más socios nombrados por la razón social que administren, que ya sea que uno o varios administren, se regirán a las reglas de la compañía en nombre colectivo, y los suministradores de fondo las de las reglas en compañía de la comandita simple. El artículo 65 trata sobre un salvo pacto de la designación de los administradores, que se la llevará a cabo por la mayoría de votos de los socios razonables. El artículo 66 nos dice que él o los administradores comunicarán a los comanditarios y demás socios los balances de las compañías con un plazo de 30 días desde su aviso. Los documentos deberán ser realizados por el comanditario o los delegados autorizados en las oficinas de las compañías. Del artículo 67 al 73 de la compañía en comandita simple menciona la sección de los socios, que dice del artículo 67 que el comanditario tiene el derecho de la inspección y la verificación de todas las gestiones de la compañía. El artículo 68 menciona que las facultades concedidas al comanditario las tiene que realizar en las épocas y de forma en la que determine el contrato constitucional de la compañía. El artículo 69 menciona que los socios solidarios y comanditarios podrán solicitar al juez la remoción de los administradores por la inhabilidad en el manejo de los negocios de las compañías.
El artículo 70 menciona que el comanditario, por formar parte de una compañía en comandita simple o por un negocio que tenga la misma finalidad de la empresa, no podrá examinar los libros sociales, salvo que los intereses del negocio se encuentren en oposición con los de la compañía. El artículo 71 menciona que los artículos 55, 56 y 57 son aplicados a los socios obligados solidariamente, que son los que van a ayudar sin recibir nada a cambio. Estos artículos mencionan que los socios de la compañía en nombre colectivo tienen los derechos de percibir utilidades, controlar la administración de la empresa y también recurrir a los jueces para la revocación de los administradores por el mal manejo de los negocios. El artículo 72 menciona que los comanditarios responden por los actos de la compañía solamente con el capital que ellos invirtieron. Y por último, el artículo 73 menciona que los comanditarios no podrán ejecutar actos que autoricen o permitan las obligaciones contraídas o que hubieran contraerse por la compañía. De ser el caso de ejecutarse esta contravención, los comanditarios quedarán obligados solidariamente por todas las deudas de la compañía o de los negocios. Ya cambié el computador, gracias. Vaya apurándose, por favor. Ok. Está bien la información, jóvenes. Muchísimas gracias. Hasta eso, por favor, el otro grupo prepara.
Les voy a subir en el ABAC para que ustedes me suban el trabajo de cada uno de los grupos de este archivo de PowerPoint. Solamente una persona del grupo sube con el nombre de todos. No sé si en este caso me pareció que estaba un solo archivo, estaban dos. 2 archivos son, pero ya le unimos ya. Ok, eso les iba a solicitar. Póngale en uno solo porque lógicamente solamente lo voy a poner para un solo archivo. ¿Estamos? Por favor, Ya no se olvide. Una sola persona con el nombre de todos. Ya. Ok. Siguiente grupo, por favor. El grupo de señora Simbaya. Buenos días, economista. Ya le comparto la pantalla. Perfecto. Inge, los del grupo 1 apagamos nomás la cámara. Claro, ya. Vayan a sentarse. Listo. Muy buenos días con todos los presentes. Buenos días, economista. Nuestro grupo va a hablar acerca del qué es una compañía de responsabilidad limitada. Nuestro grupo está conformado por las siguientes personas: Alex da Simbaya, Eric Anchali, David Estrella, Edwin Montenegro y mi persona. Para empezar a hablar de la compañía de responsabilidad limitada, debemos de saber qué es la compañía de responsabilidad limitada. Según los contextos de varios libros, es una empresa mercantil en la que el capital está dividido en cuotas sociales de distinto valor, con títulos innegociables ni denominadas acciones, en la que la responsabilidad de los socios se limita exclusivamente al capital aportado por cada uno. En resumen, podemos decir que una compañía de responsabilidad limitada es un tipo de sociedad mercantil en la que cada persona tiene el capital que está aportando a la misma, tiene la responsabilidad de su propio capital. Pero bueno, en el Ecuador está avalado por el artículo 92 de la Ley de Compañías del Ecuador. ¿Pero qué nos dice esta ley? Esta ley dice que la compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre 2 o más personas que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras compañía limitada o correspondiente abreviatura, que puede ser sociedad limitada. A continuación, mi compañero va a hablar acerca de las características de esta compañía. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Un buen día para todos. A continuación les voy a dar las características de la compañía en la responsabilidad limitada. Tanto también voy a hablar como económicas, políticas y sociales. Esto pues, en este caso había encontrado yo unas 22 características principales de esta compañía, las cuales les voy a dar a continuación. Principalmente, comenzando por la primera, es el monto mínimo para construir, es de $400. El capital debe estar pagado al construir la compañía o en un aumento de capital mínimo el 50% y el saldo en el año. Número de socios para construirla, este es de mínimo 2 y máximo 15. Luego de ser constituida esta, no puede sustituirse con un solo socio. El capital está dividido en los participantes. Otra característica también es para transferir las participaciones se requiere el consentimiento unánime de todos los socios. La transferencia de las participaciones es formal a través de la escritura política. El nombre puede estar constituido por una razón social también. Otras características es tanto el quórum de instalación de la junta de socios como el de la votación se le establece sobre la base del capital que se tenga en el socio al margen, si en el mismo está o no íntegramente pagado. Y por otra característica también es facultativo la existencia del comisario. Y una también de las principales es que las convocatorias de las juntas de los socios pueden hacerse mediante la comunicación escrita dirigida a cada socio o por la prensa o por cualquier otro mecanismo según lo disponga el estatuto. Por
otro lado, el fondo de la reserva es del 5% de las utilidades anuales hasta completar el 20% del capital. No puede establecerse un capital autorizado también. Existen únicamente 2 convocatorias de la Junta General para resolver sobre las reformas del estatuto. Esto también no puede ser socio los bancos, las compañías de seguro, capitalización y ahorro de las compañías anónimas extranjeras, las corporaciones eclesiásticas, los religiosos, los clérigos, los quebrados que no hayan obtenido la rehabilitación de la misma y los funcionarios públicos de alto nivel. Por otro lado, también se puede excluir a un socio por las causas legales previo al trámite judicial. No se puede disminuir el capital para devolver el mismo a los socios. Los administradores pueden ser removidos únicamente por causas legales. Los participantes no son embargables. El derecho preferente que tienen los socios para aumentar el capital lo será salvo que el estatuto o las resoluciones de la Junta de Socios dispongan lo contrario. Los participantes son de un solo tipo también y pueden pedir convocatoria a la Junta un número de socios que representa el 10% del capital. Por última característica también tenemos debe autorizar el gravamen o la venta de los bienes inmunes de la compañía. Y también los administradores no pueden dedicarse por cuenta propia al mismo género de socios de la compañía. Esas son las características. A continuación, mi compañero. Bien, a continuación se enlistan los pasos para la constitución de este tipo de compañía. Como primer paso es reservar el nombre de la compañía en la superintendencia de compañías. Si la suscripción se realiza con dinero en efectivo, es decir, numerario, se tiene que abrir una cuenta de integración de capital en cualquier banco. Y si es con especies, se tiene que sacar un certificado en el registro mercantil de que no se encuentran grabados dichos bienes. Aparte, la cuenta de integración para formar parte de la escritura como documento pasa a formar parte de la escritura como documento habilitante. En el paso número 3 tendríamos que es otorgar en cualquier notaría la escritura de la constitución de la compañía, cuyo borrador o minuta deberá ser elaborada previamente por un abogado. Después se presenta en la superintendencia de compañías 3 ejemplares de la escritura con una solicitud de aprobación. Esta debe ser firmada por el abogado y la persona autorizada, que puede ser el mismo abogado. Si todos estos pasos previos se cumplen, la ley procede a emitir la resolución de aprobación y extracto correspondiente. Después se publica una sola vez en un diario de mayor circulación en el domicilio de la compañía el extracto respectivo. Se margina la resolución aprobatoria en la notaría. Como paso 8, se afilia a la compañía de una de las cámaras de la producción. Si la compañía debe afiliarse a la Cámara de Industrias o pequeña industria, construcción, agricultura, minería o acuacultura, la afiliación es previa al paso número 4. Pásale, por favor. Como paso número 9 tenemos que se inscribe la escritura de constitución en el registro mercantil. Después se emiten los nombramientos de administradores y se los inscribe en el registro mercantil. En el paso número 11 se remite a la superintendencia de compañías la siguiente documentación, que son la publicación por la prensa, un ejemplar de la escritura y la resolución ya marginada e inscrita, copia del formulario 01-A RUC y 01-B RUC que el SRI emite para el efecto, los nombramientos de los administradores. En el paso 12 tenemos que la SC emite una hoja de datos generales para que el interesado pueda obtener el RUC en el SRI
Y como último paso, la SC autoriza la devolución del capital de la compañía depositada en el banco. Sigue, por favor. Como ventajas del tipo de compañía, de este tipo de compañía, tenemos que las aportaciones serán solo susceptibles de valoración económica. La cifra del capital mínimo es pequeña, como comentó mi compañero, es de $400. La responsabilidad de los socios limitada a su aportación, es limitada a su aportación social. La complejidad es menor para este funcionamiento. Se puede crear con un solo socio, es decir, entre dos personas puede iniciarse su constitución. El desembolso del capital es social. Aparte da una imagen más profesional que el empresario individual y los trámites de constitución son más sencillos. A continuación, mi compañero. Buenos días, compañeros, buenos días, economista. A continuación voy a hablar sobre las desventajas de este tipo de compañía. La primera desventaja que tenemos es la admisión de nuevos socios. La admisión de nuevos socios requiere del consentimiento de otros. Esto, como conformación de la misma compañía, tiene referencia con lo que es la Junta General de Socios, que legalmente está constituida y es el órgano supremo de la compañía. Como desventaja número 2, tenemos que existe un límite de 15 socios como máximo. Igual, por constitución de la misma compañía, esta nos indica que debe ser conformada por un mínimo de 2 socios y un máximo de 15. Entonces, aquí, como nos menciona, el máximo es de 15 socios, no podríamos abarcar más socios en este tipo de compañía. Siguiente diapositiva, por favor. Como desventaja número 3, tenemos que las responsabilidades ante las obligaciones sociales de la empresa están limitadas al patrimonio de esta. Vamos a recordar que es el patrimonio de una empresa. El patrimonio de una empresa no es más que el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen los medios económicos para que una empresa funcione. Entonces, esto hace referencia a lo que la empresa tiene como tal. Como desventaja número 3, tenemos que el capital de la empresa no puede aumentar a menos que este sea íntegramente pagado, lo que ocasiona lentitud en los procesos de expansión de la misma. Igual, por constitución de la empresa, recordemos que el capital estará dividido en participaciones y deberá pagarse al menos el 50% al momento de la constitución, debiendo pagarse el saldo dentro de los siguientes 12 meses a la superintendencia de compañías. Entonces, esta desventaja nos dice que si queremos expandir el monto de la inversión, debemos primero hacer la cancelación de todo el capital que hemos puesto a la superintendencia de compañías. Esas serían las 4 principales desventajas de este tipo de compañía. Gracias. Economista, muy amable por su atención. Igual, compañeros. Ok, muchas gracias. Siguiente grupo, por favor. Buenos días, economista, ya le compartí. Por favor. Les puse, jóvenes, hasta las 4 de la tarde que puedan subir estos archivos, ¿no? El trabajo. Está en la unidad 1, en el abaco. Economista, no habría problema si es que le subimos en PDF. No hay problema. ¿Cómo así? Es que lo hicimos en un programa que es en línea y cuando se descarga solo nos da la opción en PDF. Hoy le vamos a ver si es que hay Sí, no hay problema. Eso sí, verás de que le pueda abrir. De nuestra parte, pues nos ha tocado hablar acerca de la economía mixta y también de el país, me parece, disculpe. Para empezar vamos a hablar un poco de lo que es la economía mixta. En esa parte, pues la economía mixta viene siendo
un sistema de organización económica en la que se combina la actuación del sector privado con la del sector público. En este caso, pues el sector público es el que se encarga de controlar y regular al sector privado. En este tipo de economía, la mayoría de las decisiones se resuelven mediante la ley de la oferta y la demanda, y pues por los agentes privados de la economía, que vendrían siendo los hogares y las empresas. Además, hay que tener en cuenta pues que el Estado tiene un rol esencial cubriendo fallas de mercado. En esta economía, pues es una mezcla de los dos extremos de la economía, que vienen siendo la economía capitalista, que el libre mercado es el mecanismo para resolver las preguntas básicas de la economía, que son qué, cómo y para quién producir, y la economía planificada es el Estado, el que de manera centralizada responde a este tipo de preguntas. Igualmente, pues las características que tenemos de este tipo de economía son que la mayoría de los precios los determina el mercado. Igualmente, pues y el Estado toman las decisiones, tienen libertad de acción para productores y consumidores, y pues el Estado puede intervenir para corregir los desajustes del mercado. También hay propiedad privada sobre los medios de producción. Igualmente, otra característica es que el Estado puede intervenir en ciertos sectores colocando límites superiores o inferiores a los precios, y se reserva el atributo de intervenir en determinados sectores, realizando inversiones públicas totales o parciales, pues con el fin de garantizar la oferta suficiente de algún bien considerado público. Y también, pues por último, cualquier persona puede ser socio teniendo en cuenta el capital o lo que aporte. A continuación, pues mi compañero. Buenos días, economista. Voy a hablar a continuación sobre qué es una compañía de economía mixta. Estas empresas son las que poseen un capital que es en parte de propiedad pública y en parte de propiedad privada. En ellas se une un interés público y un interés particular, y generalmente tienen una mayoría de capital público. En estas empresas, en esas compañías, en este caso el que tenga mayor directorio será el que esté a cargo de el que tenga mayor participación, que sería más de 51% del capital. Esta compañía de economía mixta tiene como objetivo principal promover la inversión en áreas en las cuales el sector privado no puede hacerla sin la participación del sector público. ¿Quiénes participan? Según el artículo 308, en estos tipos de compañías pueden participar el Estado, las municipalidades, los consejos provinciales, las entidades del sector público y la empresa privada. Siguiente, por favor. Ya vamos a hablar ahora acerca de las ventajas y las desventajas que conllevan las compañías de economía mixta. Entre sus ventajas tenemos que el Ministerio de Finanzas podrá exonerar temporalmente de impuestos y contribuciones, con excepción de los establecidos en la ley del régimen tributario interno. Otra de las ventajas es que las escrituras de constitución, las de transformación, de reforma y de modificaciones de estatutos se hayan exonerados de toda clase de impuestos y derechos fiscales, municipales o especiales. Otra de las ventajas es que el capital privado podrá adquirir el aporte del Estado pagando su valor en efectivo. Como desventaja, su principal desventaja, tenemos que el Estado, por razones de utilidad pública, podrá en cualquier momento expropiar el monto del capital privado de una compañía de economía mixta, pagando íntegramente su valor en dinero. A continuación les presentaré un par de ejemplos de compañías que poseen una economía mixta. En la primera tenemos el Cemento Chimborazo.
Esta compañía tiene un capital, el capital es nacional y está conformado por un 86.56% de la empresa pública cementera del Ecuador, EPS, quien ejerce su representación legal. Aparte, se conforma por un 9.52% que corresponde a la participación de los trabajadores y un 3.97% que corresponde a inversiones públicas e inversiones privadas. Otra de las empresas es Petroenap. Esta es una combinación que surgió entre una compañía ENAP, que es una empresa chilena, que vio oportunidades de negocios aquí en el Ecuador, asociándose con el sector público. Sus acciones son ENAP, que tiene un 40%, y Petroecuador, que posee un 60%. Otra de las empresas es Flope, que es la única empresa naviera ecuatoriana de tráfico internacional, que posee una mayor cantidad de acciones públicas, que por lo general es una empresa pública, pero recientemente hizo pequeños negocios con compañías del sector privado. Otras empresas tenemos que es Loja Gas, que esta es una empresa que ha logrado establecer inversiones locales y de empresas estatales petrocomerciales y han logrado fortalecer su infraestructura operativa, efectuando grandes inversiones de tecnificación y modernización de sus instalaciones. Gracias. Buenos días, economista. Yo le voy a explicar la parte de lo que es del PYMES. El PYMES, ¿qué quiere decir? Dice que son pequeñas y medianas empresas en el país, aquí en el Ecuador. Se llama PYMES al conjunto de pequeñas empresas y medianas empresas que, de acuerdo al número de trabajadores, volumen de ventas, daños de mercado y sus niveles de producción, sean estos activos, pasivos, que representan su capital, tienen características similares en el proceso de su crecimiento. Como podemos ver aquí en la imagen de acá, estas pueden llegar a ser unas pequeñas y medianas empresas. Y estas de acá serían el monto de los capitales que se manejan en cuanto a las, ya sería de las medianas empresas para arriba. Parte de las características de los PYMES, tema de la contribución a la economía. Dice que los PYMES representan sobre el 90% de las unidades productivas, dan el 60% del empleo, participan en el 50% de la producción y generan casi el 99% de todo lo que son los servicios ecuatorianos que se usan por día. Por ejemplo, tiendas de almuerzos, copias, cyberbuses, etc. Que también tenemos de la capacidad de adaptación. Al no contar con muchos trabajadores, los PYMES tienen estructuras organizacionales que se adaptan muy rápidamente a los cambios de la economía. Tenemos también lo que es la innovación. Los PYMES ecuatorianos han sido creadores de un sinnúmero de emprendimientos y han logrado exportar su producto a los mercados extranjeros gracias a la flexibilidad laboral del emprendedor. El mayor número de innovaciones tecnológicas han sido desarrolladas por los PYMES. También tenemos la distribución de ingresos. En los PYMES del país, o sea, de aquí del Ecuador, los cargos gerenciales tienen sueldos más cercanos a los del resto de los trabajadores de la empresa, a diferencia de los cargos gerenciales de una gran empresa, en donde un gerente gana cientos de veces más que un empleado promedio. Y esta particularidad de los PYMES ayuda a una mejor distribución de la riqueza de la economía. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los requisitos legales de los PYMES. Bueno, primero lo que se debe hacer es decidir si se formará un PYME como una persona natural o jurídica. Como persona natural, primero se debe iniciar actividades económicas ante el Servicio de Impuestos Internos, o el SII. Pero ¿cómo iniciar estas actividades como un particular o como persona natural? Se debe ir a la oficina del SII que corresponde a su domicilio y presentar la cédula de identidad, llenar el formulario 44.415 y que esté firmado, la acreditación de domicilio mediante el rol de avalúo de la propiedad, certificado de avalúo, el último recibo de contribuyentes de bienes raíces o inscripción en el conservador de bienes raíces. Si usted no es el propietario del inmueble, debe presentar el contrato de arriendo firmado ante un notario o una autorización del propietario para usarlo a título gratuito.
Como una persona jurídica, primero hay que constituir la empresa o sociedad ante un notario y luego iniciar actividades en el SI. Se debe redactar una escritura de constitución de sociedad o empresa individual en una notaría, la que debe contener los siguientes aspectos: nombre del representante o de los representantes, domicilio, razón social, giro, patrimonio de la empresa o capital de inicio, aporte de los socios o del empresario, normas sobre administración. Bueno, algunas fortalezas de los pymes, como ya lo explicó mi compañero, son la contribución a la economía, la capacidad de adaptación, la innovación y la distribución de ingresos. Y algunas debilidades de las que podemos mencionar es la falta de conocimiento en el ámbito empresarial, la falta de capital o liquidez para crecer, la insuficiente maquinaria y o tecnología para sus procesos productivos, contables y administrativos. También la dificultad con competencias con grandes empresas multinacionales y la falta de asesoría y programas específicos para pymes. Ok, yo les voy a hablar sobre la parte tributaria de los pymes. Como toda actividad económica, pues requiere de igual de obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, de igual tienen ciertos beneficios al ser unas pymes. Entonces, por ejemplo, estas no pagan anticipos mínimo del impuesto a la renta. También, pues las pymes nuevas son exoneradas del pago del impuesto a la renta en los 3 años de actividad económica que sostengan. De igual forma, la declaración del impuesto a la renta es de forma semestral, no mensual. La declaración del IVA, esta sí es mensual. Y también tenemos una exoneración del impuesto a la renta durante 20 años, pero solo a las pymes que se dediquen al ámbito turístico. Dentro de lo que son las pymes, tenemos los que son también artesanos. Okay. Los artesanos son los que predominan la práctica manual para la transformación de la materia prima destinada a la producción de bienes y servicios. Estos tienen igual otros beneficios adicionales, como son, por ejemplo, estos no están obligados a llevar una contabilidad. Igual, al emitir una facturación, ellos en la factura el IVA, pues no cobran el IVA. El IVA es del 0%. De igual forma, están exonerados del impuesto a la renta. De igual forma, también la exoneración del impuesto a patentes municipales y activos totales están exonerados. De igual forma, la declaración del IVA es semestral. Y los artesanos que un beneficio que tienen ellos es que a sus trabajadores no pagan lo que son las utilidades y los décimos, pero sí tienen que cumplir con los requisitos establecidos en el Código del Trabajo, como por ejemplo un salario mínimo y igualmente afiliados al seguro. Pero como les digo, no son obligados a pagar utilidades ni décimos. Y ahí tenemos una referencia de donde hemos sacado de información y muchas gracias. Ok. A ver, no sé si hay una falla ahí en cuanto a las pymes, ya que por ahí señalaba que era el sistema de II y aquí tenemos el SRI. Entonces no sé de dónde sacaron la información, porque en asunto tributario tal vez nos estén comunicando algo irreal. Sí, sobre todo. Sí, es una información chilena. Entonces aquí en Ecuador tenemos el servicio de rentas interno o mediante el RICE también. Pero exacto, el RICE. No sé si lógicamente lo que nos acaban de decir en cuanto a las exoneraciones que tienen, pues obedece a la realidad de acá, pues. ¿Estamos? Sí, en cuanto a las exoneraciones, sí son de Ecuador. En la parte tributaria. Ok. Bueno, a ver, nos queda un grupo, no sé si de una vez lo presentamos. ¿Cuánto se demora en la exposición? No, nos demoramos unos 10 minutos, Inge. A ver. Inge, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, nosotros vamos a exponer sobre las compañías anónimas en el Ecuador. Procedo, entonces. Estamos conformados por Calapaqui Israel, Chihuano André, Heredia Miguel, Morales Brian, mi persona y Ojeda Cristian.
Ya. Dije, ya le comparto. Las compañías anónimas en el Ecuador es una sociedad cuyo capital dividido en acciones negociables está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones. Eso es lo que es una compañía. Siguiente, por favor. Ya, la formación. Primero, los socios con un mínimo de 2, sin que exista un máximo. El capital mínimo para constituir una compañía anónima es de $800. El capital estará dividido en acciones y el porcentaje mínimo de capital pagado está definido por la Superintendencia de Compañías. Las acciones. Las acciones serán siempre nominativas y pueden ser ordinarias o preferidas. Las primeras confieren todos los derechos fundamentales que en la ley se reconoce a los accionistas. Y la administración. Primero, la Junta General de Accionistas legalmente constituida es el órgano supremo de la compañía. Y también estas compañías deben tener un gerente general y un presidente, quienes ostentarán la representación legal, judicial y extrajudicial, ya sea en conjunto o subsidiariamente. A continuación tenemos las ventajas. La ventaja es la motivación de cada socio para dedicar su mejor esfuerzo es grande, dado que participan directamente en los beneficios. Son varias experiencias que se dedican a imprimir dinamismo a la empresa. Además, la empresa se mantiene aún después de la muerte de alguno de sus socios. Las acciones pueden adquirirse por transferencia o herencia. La responsabilidad de los socios está limitada a sus aportaciones. Se puede transmitir las acciones mediante su venta y los acreedores tienen derecho sobre los activos de la corporación, no sobre los bienes de los accionistas. El dinero que los accionistas arriesgan al invertir en una sociedad anónima se limita al valor de su inversión. La relativamente fácil conseguir capital considerable, ya que puede emitir acciones según sus necesidades. Esas son las ventajas. También tenemos que... Siguiente, por favor. Las desventajas es que requiere una forma más compleja de organización y una junta de accionistas al año como mínimo. Su constitución es costosa en relación a las otras formas de sociedad y además que necesita una mayor cantidad relativa de trámites, procedimientos y requisitos que la ley establece. A continuación tenemos los requisitos. En este caso, el capital social, cada accionista debe entregar en caja la quinta parte, que equivale al 20% del monto de las acciones suscritas por cada uno. Y cumplidos los trámites administrativos, los accionistas serán convocados a una asamblea general con la finalidad de elaborar el documento constitutivo, el cual, una vez aprobado, será inscrito en el registro mercantil, publicado e inserto en el libro de actas de asamblea, firmado por todos los accionistas según el artículo 249 del Código. Una vez acordadas las cláusulas y que el documento constitutivo, el que contiene exteriorización de la voluntad contractual de los socios, así como los parámetros que les servirán de reglas, y que al registrarse se publicará, da origen a la personalidad jurídica de la sociedad. Entonces, en este constitutivo debe tener identificación de cada socio, denominación de la sociedad, el domicilio y dirección fiscal donde funcionará la sociedad, el tiempo de duración, el objeto o la clase de negocio al cual se dedican, el capital suscrito y el capital pagado, el valor de cada acción, las reglas para la formación del balance, el ejercicio económico de la sociedad, las personas que formarán una junta directiva y las facultades de la Asamblea General de los Socios. Si es que es una estructura de la empresa, se requiere que la empresa no tenga límite de socios y tenga el capital abierto y puede crearse como una compañía anónima. En este caso, ya mi compañero va a continuar con los pasos de la constitución de una empresa. Ya, los pasos para formar una compañía anónima. Primero, reservamos un nombre. Este trámite se... Prendo la cámara y... Ya. Primero, reservamos un nombre en la Superintendencia de Compañías. Dice, este trámite se realiza en la Superintendencia de Compañías. Ahí mismo se debe revisar que no exista ninguna empresa con el mismo nombre. De ahí, elaboramos los estatutos.
Es el contrato social que rige a la sociedad y se validan mediante una minuta firma por un abogado. Son cuestiones legales. De ahí se abre una cuenta de integración del capital. Después eleva a esa escritura pública el estatuto social con un notario. Siguiente. Después aprueba el estatuto la superintendencia de compañías. De ahí llevamos una pública, la resolución aprobatoria, un diario nacional, tenemos que publicarlo en algún diario. Después obtenemos permisos del municipio, lo que son todas las seguridades y bienestar de los clientes. De ahí inscribimos la compañía en el registro mercantil. Ya de ahí realizamos una junta general de accionistas con todos los que conforman la empresa. De ahí obtenemos los documentos habilitantes de la superintendencia de compañías, donde ya identificamos las competencias de cada socio. Se inscribe el nombramiento del representante en el registro mercantil. Esos serían los pasos a seguir. Después obtenemos un RUC en el SRI. Obtenemos una carta para el Banco de Superintendencias de Compañías. Esos serían los pasos. Aquí tenemos las referencias de donde obtuvimos la información y eso sería nuestra exposición. Ok. Bien, jóvenes. Se ha expuesto, como ustedes pueden ver, las diferentes formas de constitución legal que existen aquí en el país en tanto y en cuanto a la conformación de una empresa, de una compañía. Vamos a realizar cualquier comentario al respecto a la próxima clase, algunas preguntas lógicamente tal vez aclaratorias y sobre todo ver la conveniencia en tanto y en cuanto a qué tipo de compañía puede ser la más conveniente de acuerdo a la actividad y lógicamente a la representatividad legal que esta nos puede dar. ¿Ok? Bien, sin más, jóvenes, y ya se nos acabó el tiempo. Nos estamos viendo la próxima clase. Por favor, no se olvide de subir al ABAC hasta las 4 de la tarde. Le acabo de poner ya que suban por favor el trabajo presentado. ¿Sí? Agradezco su atención. Sin más, les agradezco mucho. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Pasen bien. Hasta luego.